por estar aquí. Y la primera pregunta es básica. ¿Por qué anular? ¿Por qué no anular? Don Paco Castillo. Debemos anular la sentencia desde nuestra posición porque tiempo después de haberse dictado esta condena de 25 años de pena privativa de libertad a Alberto Fujimori, se descubre un hecho a través de el internet, algo así como el escándalo de los Wikileaks, donde aparece el señor César San Martín haciendo consultas con juristas españoles, consultando la posibilidad de una teoría que le permita condenar. Nosotros decimos que esa es una violentación al principio de imparcialidad que debe tener todo magistrado y a la presunción de inocencia. Si un magistrado desea consultar y está desprejuiciado en su consulta, debería en todo caso haber consultado condena y absolución. Y en segundo término, que existe también una violentación al principio a probar y al derecho de defensa, porque en la sentencia se consigna que el delito de homicidio calificado y de lesiones graves constituyen delitos de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad que no fueron objeto de la acusación. Visto y considerando que el Tribunal Constitucional es el órgano contralor y rector de la constitucionalidad en el país, por el mérito de estos dos fundamentos debería declararse nula la sentencia. Bueno, totalmente de desacuerdo, ¿no? Porque Fujimori fue juzgado en un juicio público, en un juicio en el que se respetó todas las garantías del debido proceso, y esa fue la razón de un dato muy importante. César Nakazaki jamás se quejó durante el juicio. En las 161 sesiones, César Nakazaki jamás presentó ningún tipo de cuestionamiento a la forma que se estaba realizando el juicio y a los magistrados. Yo todavía recuerdo a César Nakazaki cuando la Corte Suprema informa cuál es la composición del tribunal que lo va a juzgar y dice: ese es el mejor tribunal que tiene el Poder Judicial. Y creo que el resultado del proceso judicial justamente determinó que efectivamente eran jueces competentes, independientes. Sobre los dos argumentos que ha presentado el abogado William Paco Castillo. En realidad esto de los correos, yo creo que más que un argumento de nulidad, es una estratagema política del fujimorismo, y ahora lo está manejando el señor abogado como defensa. En realidad hay que recordar claramente que quien publica los famosos correos es el socio del estudio que perdió el caso, el señor Rolando Sousa, socio del estudio Nakazaki. Y lo presenta meses después de la sentencia y dice que eso es lo que demuestra que San Martín les consultó la teoría del caso a unos profesores peruanos en España, el señor Del Río específicamente, y que esa es la muestra que dice que esta sentencia fue escrita en el extranjero. Bueno, las consultas que se hacen en el correo, que además hay que mencionar, hace muy pocos días se ha determinado que son correos que están manipulados. Pero lo que se discute es la teoría, no que inventa San Martín, la teoría que propone la acusación meses antes de que se inicie el juicio. Y por lo tanto creo que ahí hay un tema que San Martín no ha manipulado en absoluto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la condena que se emite en el punto 823 efectivamente dice que se condena a Alberto Fujimori como autor del delito de homicidio calificado en los casos La Cantuta y Barrios Altos sobre la base de la ley penal peruana. Fujimori ha sido condenado sobre la base de la ley penal peruana, pero el Perú no es un gueto, el Perú es parte de un ordenamiento jurídico internacional y se rige también por el derecho internacional. Y en el derecho internacional, desde Nuremberg en adelante, algunos crímenes horrendos son calificados como crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, hay una tipificación de la ley penal peruana que el juzgador califica como crímenes de lesa humanidad. Muy bien. Fíjese el tema que siempre se dice, ¿no? El señor Nakazaki no cuestionó, pero ¿cómo podría haber cuestionado? Yo no voy a defender a la defensa del señor Nakazaki, pero yo le digo un hecho elemental, de lógica pura. ¿Cómo podía quejarse, cómo podía cuestionar algo que no se sabía, que años después se saben gracias a la magia del Internet? Hay escándalos, los Wikileaks remecieron el mundo de la diplomacia, el caso Watergate fue posible verlo por la prensa, por la investigación de la prensa. Entonces Nakazaki tuvo buena fe porque los hombres son de buena fe. Yo no pienso ni creo que el doctor Nakazaki hubiera, después de tener conocimiento de estos emails, seguido o haber seguido sosteniendo que esa sala penal, que esos juzgadores eran absolutamente imparciales. En consecuencia,
El hecho que Nakazaki no haya recusado al juez no hace que el juez imparcial lo sea por la falta de recusación, sino que la parcialidad que demuestra San Martín en estos correos era evidente, porque se estaba tratando a través de estos correos de buscar una imputación que le pudiera sentenciar sobre la base de una teoría. Ahora, el tema no es cómo aparecen los emails, ni si estos son manipulados o no, porque el propio señor San Martín, y acá tengo escritos de su puño y letra, certificados, él mismo ha admitido estas consultas. Entonces usted no puede oír más allá de lo que dice el señor San Martín. El señor San Martín ha admitido que hizo esas consultas. Y lo que se trata, mi querido doctor Rivera, es que el Tribunal Constitucional va a decir, no usted ni yo, va a decir si es constitucional que un juez consulte una sentencia respecto a culpabilidad y no a inocencia, que haya puesto en los dos platos de la balanza solo culpabilidad y no inocencia. Eso lo va a decir el tribunal. Finalmente, el tribunal también debe decir lo que usted ha afirmado y lo que han afirmado los mismos magistrados, que Alberto Fujimori no ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad y que esta situación que se pone en el fallo es meramente declarativa, pero no lo diga usted, tiene que decirlo el Tribunal Constitucional. Es la cuarta vez que el señor Paco Castillo intenta anular la sentencia. Y creo que es la cuarta vez que va a perder. Porque ya van 2 habeas corpus y va un recurso de revisión que nada menos que el juez Villestein lo ha descalificado. Y por lo tanto se viene utilizando de una manera bastante manida, ¿no es cierto?, los mismos argumentos, que el bendito correo, que no demuestra desde mi punto de vista nada, que un juez puede consultar en el curso de un juicio la forma como va a encarar el juicio, inclusive la orientación de alguna sentencia. Creo que eso se hace normalmente y todos los días. Que me demuestre en qué parte de la sentencia está algún texto, alguna frase de los correos electrónicos. En ninguna parte. La sentencia tiene cerca de 730 páginas y los correos electrónicos son unas 15 o 20 líneas. Es decir, creo que es un absurdo pensar que en un correo electrónico se va a elaborar un fallo judicial del contenido en el que se emitió en el caso Fujimori. Por lo tanto, creo que simplemente se viene utilizando como un recurso político y como un estratagema político de ir poniendo en agenda siempre el caso Fujimori para que desde la política se genere una presión a los órganos judiciales. Esa es la estrategia, ¿no es cierto? Y por eso tenemos a Cecilia Chacón un día después de las elecciones decir Fujimori va a salir por la puerta grande. Claro, porque se avecina una disputa judicial en el Tribunal Constitucional, que hay que decirlo, ha llegado ahí porque el señor Paco Castillo ha perdido en el Poder Judicial. El Poder Judicial le sigue dando la razón a César San Martín y a la Corte Suprema de que este juicio fue correcto, fue respetando el derecho a la defensa, el debido proceso, y que la calificación como crimen de lesa humanidad de un asesinato o una lesión grave es correcta, de acuerdo al derecho internacional. Es correcta, porque son crímenes graves que la humanidad persigue desde hace muchísimo tiempo, en el sentido de calificar el asesinato, la desaparición forzada, la tortura, justamente como parte de crímenes internacionales. Pero eso no quiere decir que el tribunal peruano ha cumplido con el principio de legalidad. ¿Cuál es el principio de legalidad? Fujimori fue acusado por asesinato y lesiones y fue condenado por asesinato y lesiones. Allá el tribunal que ha determinado que merece una calificación. Y esa calificación no fue sacada debajo de la manga, no fue sacada en la sentencia. Desde el momento inicial de la primera sentencia, el 10 de diciembre del año 2007, esta parte civil, los abogados de los agraviados, propusimos un debate que se discuta más allá del juicio, porque encontrábamos que Barrios Altos y La Cantuta eran parte de una sistematicidad criminal en violación a los derechos humanos. Y eso es crimen de lesa humanidad. Vea usted, el país tiene que entender algo que los abogados manejamos en el lenguaje jurídico, pero que dicho como lo dice el señor Rivera parecería que tiene la razón y no la tiene absolutamente. Porque no todas las violaciones a los derechos humanos constituyen crímenes contra la humanidad. Eso tiene que saber el país. Imagínense un policía, tortura o desaparece o infringe daño a un preso en un calabozo. ¿Eso es lesa humanidad? No lo es. Lo desaparece. No es lesa humanidad, pues señor. Eso es violación a los derechos humanos. Crimen de lesa humanidad, hay que revisar la doctrina y hay que leer el Código Penal, es desaparición, pero a un segmento de la población. Y en el tema que se le condenó a Alberto Fujimori, se le ha condenado por esos crímenes que usted mismo menciona como crímenes horrorosos. Y esos crímenes horrorosos no fueron objetos de imputación, no fueron objetos de acusación fiscal.
Chile entrega a su similar Perú para que Alberto Fujimori sea condenado por delitos comunes. Ese respeto a la doble incriminación que es sustento de ese tratado internacional de extradición entre Perú y Chile es una camisa de fuerza. El Perú no podía en sus tribunales juzgar por un delito que no había sido entregado a Alberto Fujimori. En consecuencia, el crimen por el cual aparece condenado Alberto Fujimori es un crimen común, un delito común. El hecho de ponerle en el fallo que constituye el horroroso y el horrendo crimen contra la humanidad lo limita al reo, limita al condenado, le recorta beneficios y tantos derechos humanos tiene una persona que está en la prisión como cualquier otra persona y nosotros los abogados lo sabemos. Y si es correcto y usted está de acuerdo, como dicen los propios magistrados estarlo, el Tribunal Constitucional, esta es la hora del Tribunal Constitucional. Y es falso que yo haya perdido o que venga perdiendo. Esto es parte del proceso. Vea, en este proceso estamos en la tercera etapa. Es verdad, perdimos en una primera instancia. ¿Quién lo resolvió? Un juez de la tercera categoría con respecto al procesado demandado. ¿Quién resolvió la sala penal? De la justicia peruana. Vea, ¿quiénes integraron la sala penal? Dos jueces provisionales, son las reglas. Pero ahora estamos optimistas. En este momento es parte del mismo proceso, doctor Rivera, y usted lo sabe, no le mienta al país. Estamos ante un tribunal constitucional con 7 magistrados de la misma jerarquía y con la misma investidura de los demandados. Entonces, que tienen el control constitucional. Esta vez son ellos los que tienen que decir si ese fallo es realmente constitucional y si cumplió con las reglas del debido proceso. Se han cumplido con todas las reglas del debido proceso, porque no puede ser solamente, oye, descubro meses después que supuestamente San Martín escribió un correo al señor del Río en España, y por lo tanto todo está mal hecho. Que demuestren en el contenido de la sentencia. ¿Cuál es la injerencia indebida en el contenido y en el texto de la sentencia? Como el CNM le preguntó al señor Paco Castillo cuando demandó a San Martín ante el CNM. El CNM le preguntó, díganos señor, ¿cuál es la parte de la sentencia en la que se ha vulnerado esa supuesta, o sea, ha habido una injerencia indebida de los profesores españoles? Nunca respondió, porque no existe. No existe ningún tipo de injerencia de los profesores españoles, porque además los profesores españoles, una cosa que no dicen, manejan una teoría diferente a la que se utilizó en la sentencia Fujimori. Por lo tanto, ahí hay una discrepancia y simplemente hay un diálogo de carácter académico. Pero no se determina y dice, oye, voy a condenarlo porque me da la gana. Creo que la actividad probatoria que durante año y medio se desarrolló en el juicio Fujimori y que está plasmada en esta sentencia, dan cuenta que la condena de Fujimori fue resultado no de una ojeriza de San Martín, de Prado, de Príncipe contra el expresidente, sino el resultado de la evidencia probatoria. ¿No es cierto? De la evidencia probatoria que dio órdenes, disposiciones para que se conforme el Grupo Colina, para que se transforme la doctrina de inteligencia militar, para que la estrategia sea la eliminación selectiva. Eso está debidamente acreditado. Y Colina es parte central de esa estrategia. Y eso se demostró en el juicio. No es una invención de César San Martín o las ONGs. ¿No es cierto? Por lo tanto, creo que, de nuevo, se está argumentando políticamente bajo el lema, decir, bueno, interpongo una nueva acción judicial porque es posible hacerlo y seguramente perderá esta como tengo previsto que va a perder, porque ya el Tribunal Constitucional ha determinado que esto de la calificación de un delito común como lesa humanidad es perfectamente legal, porque el Perú es parte de un orden jurídico internacional que persigue y reprime y que obliga a los estados a sancionar de la manera más severa este tipo de crímenes. Y sí es correcto que no solamente en este tipo de crímenes no haya prescripción, como lo dijo la Corte Interamericana en el caso de los Altos, sino ha ido avanzando la jurisprudencia internacional en el sentido de que en este tipo de crímenes algunos beneficios que se pueden operar para delitos comunes, en este tipo de casos no pueden operar, porque dice que la conciencia de la humanidad ha sido vulnerada de tal manera que por lo tanto hay un deber de castigar de parte de los estados, más allá de cualquier delito común. Falso de toda falsedad la primera afirmación, que no la podemos dejar pasar por alto, que el señor Rivera dice que el CNM me preguntó a mí. Yo hubiera querido que me pregunte. Primero, no tendría por qué preguntarme porque yo no soy el procesado o el sujeto a disciplina. Le preguntó al señor San Martín. Ojalá me hubiera preguntado a mí, ojalá me pregunte. Porque si me hubiera preguntado lo que dice usted que me preguntó que es falso, yo le hubiera contestado y le hubiera dicho, doctor Rivera, présteme su librito que ha traído. ¿Dónde está?
en su librito que ha traído. Ese librito es la sentencia. Sí, pues. ¿Y sabe qué aparece en la sentencia? Pero no, Alberto Fujimori, autor mediato. Sí. ¿Y sabe dónde aparece esa consulta? En los emails de San Martín, en esa pericia que usted menciona. ¿Por qué? Porque San Martín, el país tiene que saber que San Martín, con los vocales que integraban la sala, tenía una imputación que decía que Alberto Fujimori era coautor, y como coautor le era imposible condenarlo porque no había prueba. Y en los emails aparece que él consulta con los juristas españoles una teoría para poderse saltar los rigores de prueba, es decir, que le permitiera condenar sobre la base de indicios. Y se buscó la teoría hecha a la medida, la teoría alemana de Klaus Rosin, que no tenía antecedente en la justicia penal peruana. Eso tiene usted que decirle al país, que se buscó, se conspiró para buscar una sentencia hecha a la medida. Lee la sentencia de Abimael Guzmán. Pero no puede usted comparar a Abimael Guzmán con Alberto Fujimori, porque Abimael Guzmán, señor Rivera, por más que usted quiere equiparar, Abimael Guzmán sí organizó grupos de poder de exterminio, de segmento, porque querían... No lo hizo, pues. ¿Cómo Alberto Fujimori? ¿Cuál es la prueba tangible? ¿Grupo de Boy Scouts? No fue el grupo de Boy Scouts. Ellos es un grupo de sido asesinos condenados. Es correcto. Pero ¿y quién lo organizó? Alberto Fujimori es autor de los horrendos crímenes. Eso es lo que ustedes han regado y siguen regando, pero eso porque lo que saben que eso lo dice San Martín porque buscaba una teoría hecha a su medida. Mira, eso lo dice San Martín, Enrique, porque estaba conspirando con juristas extranjeros para buscar cómo saltarse los rigores de la prueba, si no el caso se le iba al traste. Palabra de San Martín en el email. A ver, vamos a ver. Dice San Martín, inventa una teoría que nunca se aplicaba en la justicia peruana, mentira, en el caso Guzmán, octubre del 2006, y en el caso Cúpula del MRTA, mayo del 2006, el Poder Judicial aplica la doctrina de la autoría mediata para condenar estructuras de poder organizado que ordenan la comisión de eventos criminales, Sendero Luminoso y el MRTA. Efectivamente, por lo tanto, hay un antecedente en la justicia peruana. En la justicia internacional hay muchos antecedentes. En los tribunales internacionales, en el Tribunal de las Juntas Militares Argentinas. Pero además, no es cierto, ves, que revise su código procesal. Cuando se inicia un juicio, como el que se inició a Fujimori, no es que el juez determina cuál es la imputación. El juez recibe una imputación. ¿Quién la prepara? El Ministerio Público. El fiscal Peláez Bardales, meses antes del juicio, plantea su acusación escrita y dice: acuso a Alberto Fujimori como autor mediato de los crímenes de Barros Alto, La Cantuta y los secuestros de Gorriti y de Dairo. Esa es la imputación con la que inicia el juicio. Por lo tanto, no es el tribunal el que inventa la imputación, sino que el tribunal hace el juicio sobre la base de la imputación que ha planteado el Ministerio Público. Y por lo tanto, ahí se cae el argumento de los benditos correos. O sea, no es que San Martín dice, oye, invéntame una imputación para condenar al chino. Es que sí lo dice. Bueno, pero... ¿Sabes? Sí lo dice. Pero tú lo sabes, dicen los correos, pues. tú sabes, le consulta Del Río y le consulta al Negro Sandoval y le dice, gracias a nuestros amigos bien jugados de la Procuraduría. Tú has sido juez superior. Claro. Ya. Yo ¿Quién como juez la imputación? No puedo. ¿Tú o el fiscal? El fiscal. Entonces, pero el juez no puede, pues, doctor Rivera. El juez no puede, por la investidura que tiene, entrar en los temas que corresponden al Ministerio Público y a la Procuraduría. Y eso es lo que hacían los amigos de San Martín. Esa es la conspiración que determina la autoría mediata que condena a Alberto Fujimori por crímenes contra la humanidad. ¿En dónde está acreditada la conspiración? ¿En dónde? ¿En qué parte? En los emails. No, pero ¿en qué parte de la sentencia, pues? ¿En qué parte de la sentencia? En la parte en que condena a Alberto Fujimori como autor mediato. 14 meses antes de la sentencia se cocinó ese fallo. Bueno, la imputación de autor mediato no la inventa el juicio ni fue San Martín, un teatro. Ni Prado, ni Eso Príncipe. que usted dice imparcial fue meramente un teatro. Autor mediato la planteó. Se trajeron a todos los protagonistas cuando eso ya estaba escrito desde antes. Mentira. Eso es horroroso. Es que tú lo tienes eso es horrendo. Eso es abominable. Eso es ir contra el derecho humano de un procesado. En la sentencia, no en el fallo, ¿cuál es la parte de la imputación? ¿Qué pruebas has inventado? ¿Qué pruebas has inventado? Por eso es que has perdido en el CNM también, ¿no es cierto? ¿O no has perdido en el CNM? Has perdido. En cuanto a acción judicial has entablado, has perdido. Y vas a perder también el Tribunal Constitucional. Y estoy seguro que vas a plantear una quinta acción. Y la vas a perder también. Voy a plantear no quinta, 50. Si usted
eso lo toma como un demérito. Yo soy un defensor y daré hasta el último sudor que tenga en mi frente para lograr justicia. Y la justicia se va a dar cuando por cualquier resquicio por donde asome la libertad, Alberto Fujimori tendrá que recuperar su libertad. Te recomiendo que acudas al sistema interamericano. De verdad, va a ser No, a su sistema interamericano no voy a acudir. ¿Sabe cuál es la segunda opción que tengo? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Europa. No voy a ir a su corte de Costa Rica, donde usted es cliente, donde usted es caserito. Voy a ir a una nueva, donde tenga la garantía de que se me va a hacer justicia. Pero no voy a ir ahí. ¿Sabe por qué? Porque estos jueces constitucionales, con el mismo rango que el señor San Martín, a quien usted ahora defiende, esos jueces van a hacer un verdadero control de la Constitución. Y eso espero y en eso estoy confiado. Muy bien, nos ganó el tiempo, yo les agradezco muchísimo porque nos han ilustrado sobre estos temas y veremos entonces cómo vota el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, don William Paco Castillo. Usted, Enrique. A don Carlos Rivera, muchas gracias. Muchas gracias.